Hola, 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 hola. Hola, amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otro videito más de este rico, rico, rico canal. Y en este caso, pues vamos a hablar de todo un poco, ¿vale? Primero que nada, les voy a dar un pequeño adelanto de lo que se viene. Y es que se viene un super evento. En este caso, no puedo dar muchos detalles, pero te puedo adelantar dos cosas. La primera cosa que te puedo adelantar es la moneda en descuento para el próximo mini evento, ¿ok? Que va a ser Bitcoin. Y la segunda es de que va a ser un super, va a estar muy bueno, ¿ok? Va a estar muy, muy, muy bueno, ¿ok? Va a ser un mini evento diferente. Pero no, eso no le quita lo que te va a dar. ¡Qué rico! ¿Ok? Pero yo sé que muchos de ustedes se van a preguntar, y bueno, yo también me lo preguntaba, el hecho de que, Piero, pero ya hemos hablado antes, incluso tú mismo nos has dicho, actualmente las, las tarifas de envío o el fee de Bitcoin es caro, están caras. Y eso es cierto, particularmente esta moneda no es de mi preferencia. He tratado y he luchado de que se cambie dos veces, incluso en el pasado, por otra moneda. Y es que lo logré, pero a veces, bueno, llegó el punto en que ya no se pudo y me dijeron, ¿sabes qué? Nosotros hacemos descuentos, bla, 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 en base a determinado. Y obviamente se entiende, ¿no? Las empresas son ellos, yo solo soy un creador de contenido. Pero yo tratando de llevar el malestar de la gente a ellos me dicen, ok, ¿sabes qué? Algunas veces se puede, pero otras veces no. Por ejemplo, en este caso, este descuento de Bitcoin también sirve para las personas que tienen Bitcoin en su cuenta de Rollcoin y quieren quemarlo, ¿ok? Entonces, vale, entonces se sobreentiende, ¿vale? Recuerden que nosotros tenemos que apegarnos también a ellos, o sea, al final de cuentas la empresa son ellos, o sea, es como que tú tengas tu empresa, tú también tienes que ver tus necesidades, ¿cierto? Y no va a faltar algún que decir, pero entonces necesitan Bitcoin porque no tienen para pagar retiros. No, los retiros están más que bien, los retiros están yendo muy bien y todo. No es eso, es cuestión de que ellos saben qué monedas recolectar porque ellos aparte hacen un manejo de cripto adecuado y bla, bla, bla. Son cosas grandes que ustedes entienden, sé que entienden. Y particularmente yo agradezco porque gracias a eso el juego tiene muchos años de vida y más. ¿Ok? Entonces, pues dije, bueno, caballero, me tendré que acostumbrar o mejor, me tendré que resignar, pues no son, vendría a ser un depósito en Bitcoin al mes, pero ¿sabes qué pasa? Nuestro amigo Green Pollo, el Capitán Pixels, hace unos días o semanas, nos trajo un truco y una billetera que muchos de acá ya la han utilizado y pues yo no lo hice, porque la verdad es que yo soy un tipo muy apegado a Binance. Esta es mi zona de confort. Entonces dije, vale, que yo con Binance. Pero tampoco soy huevón, tampoco voy a pagar un fee muy caro. Y pues en esa ocasión, la verdad que por flojera utilicé el descuento menor que fue 20%. Pero luego me arrepentí no sé cuántos días, porque obviamente te duele. Y dije, concha su madre, hubiera podido llevar gratis ese fee, hubiera podido tener descuento de 35%, pero bueno, hablé con él, ya me ha explicado todo sobre esta plataforma, ya ha habido varias personas que la han usado y todo bien, así que a continuación te tengo la manera en que tú puedas depositar, o mejor dicho, mandar Bitcoin desde tu billetera hacia Rollercoin o donde tú quieras, una vez al mes sin pagar comisión, ¿ok? Entonces, a continuación te voy a presentar Nexo, ¿ok? Nexo es una wallet, válgase la redundancia, que opera con su propio token, que es token Nexo, y en base a tú tener una fracción de tus ahorros en ese token, pues tienes diversos beneficios. Aparte, que te da la opción de ganarte $25 en Bitcoin en caso de que te unas con un link de referido. Así que yo, como siempre, como todo youtuber, no puedo ir contra corriente. Bueno, voy a dejarte un link en caso de que tú quieras pues ganarte estos $25. Ojo que para ganarte los $25 tienen una condición. La condición es básicamente que tengas durante un mes un saldo de $100 en la cuenta, ¿ok? Yo sé que muchas personas van a decir, pucha, pero son $100, más no tengo. Vale, no te preocupes, igual vas a poder usar el fee gratis, ¿ok? Pero si tú, amigo mío, quieres ganarte o sea, quieres ganarte $25, pues puedes hacerlo, ¿vale? A continuación te voy a enseñar, déjame un ratito, voy a ponerlo por acá, pues la página por dentro. Yo particularmente la he estado probando y sí me gusta. En mi caso yo no la he usado antes, así que la voy a utilizar para este mini evento que viene, ¿ok?
La página básicamente es crearte la cuenta, ¿ok? Luego te va a pedir un código SMS. Bueno, a mí en este caso que estoy entrando ahorita, pero a ti que todavía no has terminado la verificación, te va a pedir la verificación. Es decir, te pide el KYC, que vendría a ser Know Your Customer, que es una verificación muy rápida que te pide fotos de tu DNI y fotos, fotos de ti. Bueno, no fotos de ti, ¿no? O sea, que te enfoques el rostro, básicamente. Eso ya lo hemos hecho antes en Binance, en otra wallet. Esto es lo común en ese tipo de plataformas, si ustedes ya lo saben, ¿ok? En este caso, acá puedes tener diferentes monedas. Incluso tiene un sistema de famoso del staking, por así decirlo, muy bueno, ¿ok? Tiene porcentajes competitivos que si tú en caso quieres darle una chequeada más puedes revisar aquí algunos y comparar con otras plataformas, y también si tienes un poco de desconfianza puedes averiguar sobre la plataforma en otros lugares y te vas a dar cuenta que es una plataforma totalmente confiable. Lo de los $25 es actualmente una promoción, probablemente se vaya prontito, así que pues nada, al momento de este video 5 de enero de 2024 la promoción sigue activa, ¿vale? Ahora vamos a hablar básicamente de los beneficios, ¿ok? Dame un segundito. A ver, que te lo muestro. Dame un rato que lo vengo por acá. Ok, existen 4 niveles de lealtad, por así decirlo. Ok, ahorita te voy a mostrar los niveles de lealtad. Pero básicamente lo que esos niveles te presentan es de que tú puedas tener, pues te lo pongo acá, puedas tener tus... ¿Dónde sacas esto? Te vas aquí a mi perfil, ¿vale? Puedes tener ventajas. La primera es verificar tu email, eso ya lo sabes. Te creas tu cuenta, verificas tu email. La segunda es poner tu información personal, que es básicamente tu nombre, una dirección, un número y listo. Y la tercera es el KYC, que vendría a ser la verificación de identidad. Si a ti, amigo o amiga, no te gusta este tipo de plataformas con KYC, este no es tu lugar, ¿ok? Así que F, si no haces eso, no vas a poder utilizar la plataforma. Segundo, una vez que hagas eso, vas a poder acceder a muchísimas cosas, pero lo que más nos interesa a nosotros, ¿qué es? Pues es el tema de la transferencia gratuita, ¿ok? Para lo cual existen niveles de fidelización, ¿ok? Está en el básico, plata, oro y platino. Obviamente, mientras el nivel sea más alto, pues vas a tener mejores beneficios, ¿ok? Incluso cuando haces un exchange cashback hay un porcentaje, o mejor dicho, cuando haces un exchange hay un porcentaje cashback. Acá tienes beneficios del earn, de repente ya lo han escuchado en Binance. Pero lo que más nos atrae es el tema de un beneficio adicional, que vendría a ser que si es que tienes el nivel platino, vas a tener de manera mensual un retiro en Bitcoin o Ethereum de manera gratuita. Es decir, que no te va a cobrar ningún tipo de fee. En este caso, esto de acá es lo que a nosotros nos conviene. ¿Por qué? Porque Rollcoin está acostumbrado a hacer uno por mes. El mes pasado ya lo hizo, si no me equivoco, lo hizo en el evento de las 12 horas, perdón, de 24 horas, no estoy seguro del Unreal. No me acuerdo. Y antes lo iba a hacer, pero ese sí lo cambiamos, pero antes lo iba a hacer. Entonces, siempre hay uno. Así que yo te aconsejo. Tú puedes tener tu wallet aparte, pero no está de más poder tener unos ahorritos acá. Aparte, igual siempre tienes que diversificar un poco, ¿no? En este caso, esto ya que es lo que nos gusta. Ahora, pero Piero, ¿cómo subo el platino? ¿Tengo que depositar miles de dólares? No. Mira, primero que nada, esto depende solo del porcentaje de tus ahorros que tú tengas. Por ejemplo, si tú tienes menos del 1% de tokens de Nexo en tu cartera, es decir, del 100%, menos del 1%, pues eres básico. Yo actualmente no tengo nada en la billetera, recién voy a apostar. Yo voy a apostar $100, bueno, 102 más o menos para el tema de los fees, en caso de que haya desde Binance. Y aparte, tenerlos ahí 30 días para apoyar a Green Pollo, para que él siga esos $25 y aparte yo llevarme mis $25, así que gana él, gano yo. Pero recuerda, lo que yo quiero es para este evento. Entonces, yo voy a comprar una parte de mi dinero que voy a apostar en Nexo, en la moneda Nexo. En este caso, si es del 1 al 5%, eres plata. Si es del 5 al 10%, eres oro. Y si es al menos 10%, eres platino. Y en platino tienes la que yo te digo, ¿ok? Entonces, mientras que del total de tu cuenta en dólares que tengas, el 10% sea Nexo, ya estás. Es nada más, ¿ok? Una vez que, digamos, haces eso, ya puedes hacer el retiro que deseas, ¿no? En este caso yo voy a meterle USDT,
unos 113 aproximadamente. Voy a comprar 10 en Nexo y voy a esperar un poquito, ¿vale? Y de repente le pongo un poco más. Todavía no sé cuánto vaya utilizando el multiplicador, pero pues ya quiero que vayan corriendo los días para llevarme esos 25 horas que no están nada mal, la verdad, por 30 días pues un 25% de 100 y pues nada, eso sería todo respecto a esta plataforma. Si ustedes quieren más información, pueden contactarme en el Discord o algo por el estilo, pero es súper sencillo. Recuerda que para hacer uso de este beneficio del envío gratis, no tienes que tener el $100 durante el mes, eso es aparte, eso es otra promoción, eso es por el tema de que si quieres referidos o no, ¿ok? Y eso también es temporal, probablemente lo quiten pronto. Si no, lo que tú quieres es esto, ¿ok? Eso sería básicamente Nexo. Te voy a dejar los links de referidos en la descripción. Si te inscribes desde el dispositivo móvil, vas a tener que usar el referido de móvil. Y si te inscribes desde la computadora como yo, vas a utilizar el dispositivo, el referido desde la computadora. Yo te voy a dejar los dos en la descripción, ¿vale? Y pues en caso de que desees apoyarme, ahí tienes una opción, ¿vale? Entonces, vámonos ahora con Rollercoin. Y es que Rollercoin ya ha anunciado hoy día que se viene un evento de quema nuevo, ¿ok? Se viene un evento de quema nuevo y pues va a estar muy interesante porque no sabemos... Uy, mira un referido. No sabemos si actualmente ese evento de quema realmente va a ser como el anterior, va a ser como el primero o va a ser un combinado. No lo sabemos. Entonces, realmente eso, créanme que va a estar en todas, o sea, vamos a estar ahí averiguando qué es lo que hay y obviamente sacándole el máximo beneficio. También tenemos Flash Sale, en este caso, estos mineritos. Este ha salido de acá, debo admitir que a mí me da mucha curiosidad, ¿sabes por qué? Y ahora te lo voy a comentar. Yo hoy día me he estado viendo en la mañana y realmente este minero me da mucha curiosidad. Primero que nada, porque estos mineros de acá no pueden venderse, ¿ok? Hasta ahí todo bien, o sea, no es algo raro, mejor dicho, no es algo raro, no es algo que tú digas, ah, pero Pierre, sí, 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 es algo común, pero quiero decirte algo más, dame un segundo, dame un segundito que vamos a ir a dónde están esos mineros. Ah, y obviamente decirte que apenas se agrega un minero nuevo acá, tú ya lo tienes en la web, tú ya lo tienes en nuestras herramientas, así que atento a utilizarlo para que hagas sus proyecciones, ¿vale? Listo, continuamos. Denme un segundito, barreco. Ok, acá está. Mira, 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 mira. Este es el que está actualmente, ¿cierto? ¿O no? A ver, vamos a ver. Silencio absoluto. No cara, conche su madre. Hoy no cara, causa, no se me ve el internet en plena grabación. ¡No! Ah, sí está acá. Ok, es el Water Deep Miner. Ah, no, es este, mira, son muy parecidos, pero es este. Lo curioso es que este tiene 0%, 0%, 75, 0,75 y 1%. ¿Vale? Está ahí todo bien. Pero son muy parecidos. Mira, Waterdeep Miner, Shadowwood Sorcerer, Underdark Delver. O sea, puta, weón. Esto huele a Primordial, weón. Y no se pueden vender. Tendría mucha lógica que una vez que salgan las cuatro ventas, después saquen un craft y saquen un minero especial que no se pueda vender y que solo lo puedan obtener las personas que lo han hecho en el momento. Por ejemplo, si a ti esta venta se te va, caballero, ¿entiendes? O sea, no... Uy, no, o sea, no sé, no sé. Ojo, esto que te digo acá es meramente especulación iba a decir. Aunque dice, mira, Sales and Other Events. Sales and Other Events. Yo por mi parte creo que puede valer la pena de repente hacer el... No está tan caro igual. Sería interesante. Creo que voy a esperar y al reinicio me compro. No creo que ya abrí las cajas, no sé. Pero bueno, sería para que le echen un ojo, ¿ok? Sí, ya abrí las cajas, ya gasté el RT. Entonces sería interesante que le echen un ojo y pues eso, ¿vale? Estén atentos porque se vienen bastantes cositas la próxima semana y realmente yo sé que a ustedes les va a encantar porque sé que es la actividad de su tipo, ¿vale? Entonces eso sería todo. Cualquier duda que tengan, por favor, háganmela llegar en los comentarios. Y nada, los que vayan a apoyar con Nexo y todo eso,
Muchas gracias como siempre, ya que gracias a ustedes puedo seguir haciendo más contenido y dedicar mi tiempo a hacer más contenido de calidad, ¿vale? Entonces, eso sería todo y nos vemos.